Damos comienzo a esta actividad del Instituto del Colegio de Abogados de Rosario, el Instituto de Derecho de la Integración del Colegio de Abogados de Rosario. Muy bienvenidos entonces a nuestros expositores y al distinguido auditorio. Se van a ir incorporando a medida que vayamos desarrollando. En esta oportunidad, la actividad se refiere a la integración subregional y los recursos minerales, particularmente el Sicosur, integración no solamente subregional, por supuesto subestatal, sino subregional de la integración del Mercosur y de los estados asociados. Esta actividad, como la mayoría de las actividades que estamos realizando, se organiza conjuntamente con las cátedras de Derecho de la Integración y el Centro de Investigaciones de Derecho de la Integración y Derecho Comparado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, las cátedras de Derecho de la Integración de la Universidad de Buenos Aires y de la Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires de mi titularidad, la Asociación de Estudios de Integración y la Asociación de Estudios de las Comunidades Europeas de la Unión Europea en Argentina, ex-Argentina, y con el auspicio de la sección Derecho de la Integración de la Asociación Argentina de Derecho Internacional, AADI. En esta oportunidad, entonces, nosotros tenemos el inmenso placer de recibir las exposiciones de quienes hoy nos van a compartir reflexiones precisamente sobre este tema de significativa importancia. Por riguroso orden alfabético, en primer lugar va a exponer Juan Carlos Cayo Rivera, que es abogado, candidato a doctor en Derecho y máster en Derecho Constitucional. Tiene experiencia en trabajo con comunidades indígenas del norte de Chile desde el año 2013 hasta la fecha, en materia de estudios de impacto ambiental, relacionamiento comunitario, diálogo con servicios públicos, diálogo entre comunidades y empresas extractivas, asesor de comunidades en procesos de consulta indígenas de todo tipo, litigante en materia nacional e internacional en diferentes materias relacionadas precisamente con las comunidades indígenas. Durante el año 2021 y 2022, asesor de constituyente en la Convención Constitucional, experiencia en el sector público, en el área municipal en materia de contratación pública y contratación de personal municipal. También actualmente consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, nombrado por su excelencia el señor presidente de la República de Chile para el periodo 2022-2028. Como dijimos, doctorado en curso por la Universidad de Sevilla desde 2018 hasta el presente. Máster también en Derecho Constitucional por esa universidad. Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Tarapacá. Experiencia también en investigación, asistente de investigación en Fondesit regular y personal técnico en esa institución. Tiene numerosas publicaciones. He reducido el currículum a los fines de esta presentación breve, pero luego estará en todo caso a disposición de todos los participantes. Luego tenemos a Carolina Romano, que es magíster en Administración de Negocios, la Escuela precisamente de Negocios de la Universidad Católica de Salta, año 2022, Programa de Financiamiento Internacional de Proyectos de Investigación Pública, Universidad Austral, también 2022, especialización en herramientas de gestión ambiental para el desarrollo sustentable, la Universidad de la Cooperación Internacional 2019, proyectos también del Programa de Gestión de Proyectos para Resultados, Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social, suficiencia investigadora en el área de las ciencias sociales, trabajo de investigación tutelado del doctorado en Educación para la Integración y el Desarrollo Humano y Sostenible de nuestra querida Universidad de Valladolid,
profesora universitaria, Instituto de Formación Docente, Universidad Católica de Salta, Programa Avanzado de Management, Instituto de la Empresa, Madrid, España, Proyectos de Investigación, licenciada en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta, actualmente también secretaria de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Salta. Y por último, nuestro graduado de la Universidad Nacional de Rosario, Alejandro Zafarov, que estoy ya presentando, licenciado en Relaciones Internacionales, efectivamente, de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, ex becario de la Cátedra Andrés Bello Argentina UNR, ex integrante del CIDAM UNR, mentor y director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero, sede Jujuy, docente en las carreras de Comunicación Social de la misma universidad, profesor de la Cátedra de Comercio Exterior de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales en Jujuy, consultor de empresas en temas de internacionalización. Sin más, entonces, vamos a dar comienzo. Cada uno tiene, como hemos pactado, 15 o a lo sumo 20 minutos. Van a compartir algunos documentos. Vamos a empezar entonces. Le damos el uso de la palabra a Juan Carlos Cayo Rivera. Por favor, gracias. Muchas gracias. Primero que todo, saludarlos a todos y a todos. Espero que estén muy bien. ¿Se escucha bien, cierto? Sí. Vale. Bueno, primero un saludo desde Santiago de Chile. Acá estamos trabajando con las complicaciones propias de las vicisitudes de nuestros países. Voy a compartir pantalla. Espero que se vea bien. Sí, me parece que se ve bien. La exposición que voy a hacer es, bueno, ahí dice Observatorio Ciudadano, solamente anticipar de que participo también de esa ONG, un observatorio importante aquí en Chile por más de 20 años y que actualmente estamos haciendo un estudio de un análisis en el triángulo del litio, lo hemos denominado ABC, Argentina, Bolivia y Chile, también con organizaciones y centros de investigación allá en Argentina, y es por eso que un poco vamos a intentar también replicar un poco lo que estamos haciendo en ese proceso de investigación a modo de contexto chileno. Entonces, hay algunas cuestiones previas antes de analizar el contexto de Chile en el litio. Respecto a cuestiones constitucionales relevantes, apuntes sobre el sistema económico chileno, quizás alguno o alguna de ustedes lo sabe, pero solamente para situar, nuestro sistema constitucional consagra en diferentes artículos de la Constitución actual de 1980. Recordar que los dos procesos constituyentes acá en nuestro país en los años previos fracasaron y establecen, bueno, con el sistema que tenemos, un Estado subsidiario que tiene estos tres ejes, un derecho de propiedad reforzado, una interdicción o prohibición del Estado para actividades empresariales, al punto de que se necesita o se requiere una ley de quórum calificado o de supraquórum para que el Estado pueda realizar algún tipo de actividad económica, algún tipo de, por ejemplo, de una empresa estatal, y como contrapartida de esto, una amplia libertad para el desarrollo de actividades económicas por los privados. Entonces, esto determina básicamente en el sistema constitucional y en el diseño económico constitucional, o en el derecho constitucional económico chileno, un diseño institucional basado en la preponderancia de la libertad individual sobre las garantías de derechos individuales colectivos, y por lo tanto, esto genera a mi entender, un desequilibrio normativo entre relaciones de poder entre el Estado con los particulares y entre los particulares. Y esto debido a el reforzamiento del derecho de propiedad, al punto de que uno en Chile puede ser propietario básicamente de todo, y que uno cuando va o recurre a tribunales por alguna acción constitucional, lo que uno básicamente está constantemente reclamando, por ejemplo, en el caso solamente para poner un ejemplo clásico chileno, cuando uno dice, oiga, ¿sabe qué? En este hospital o en esta clínica privada no se me está dando una garantía de salud,
Lo que yo le reclamo finalmente al tribunal es que yo tengo la propiedad respecto del contrato que yo tengo con esa clínica para ser atendido en salud. O sea, no el derecho a la salud, sino que la propiedad que yo tengo respecto a ese contrato. Entonces, ahí hay un desequilibrio respecto de las relaciones de poder y de cómo se ejercen finalmente los derechos acá en Chile, en nuestro país. Y solamente finalizando, se entrega ahí en esta parte, finalmente el mercado es el que arbitra el acceso o no a los derechos fundamentales según la capacidad económica que tú tengas para poder acceder a los mismos. Respecto del litio, propiamente tal, ¿por qué es tan importante esta cuestión? Recordando también un poco la evolución. Si es que ustedes ven ahí los gráficos, uno va a ver las proyecciones de los precios, teniendo presente que cuando yo empecé a trabajar esto para allá por el lejano 2012-2013, la tonelada de carbonato de litio estaba, si lo ven ahí, en el orden de los 4.200. Y esto se ha ido disparando respecto de el precio, la necesidad, sobre todo, y por la liberación de las patentes de baterías de litio, y eso hizo que finalmente muchas empresas a nivel mundial tuvieran acceso a esta posibilidad de generar o de elaborar estas baterías, y esto, en el fondo, junto, unido al desarrollo de la electromovilidad y diferentes tipos de elementos que confluyen en esto, lo que hace finalmente es que existe una gran demanda y una gran presión sobre todos los países que tienen este recurso mineral no metálico. En cuanto al marco jurídico actual, hay un quiebre respecto del sistema nuevamente constitucional chileno, lo que se refiere hasta antes de 1980 y posterior a 1980. Hasta antes de 1980, lo que teníamos que el litio era un mineral como cualquiera y que era concesible. Ahí tenemos el código de minería del 32. Y lo que sucede es que tenemos hoy día actualmente vigentes, se puede decir, concesiones administrativas que son previas a la Constitución de 1980 y luego con la Constitución de 1980, la Ley Orgánica Constitucional del 82 y el Código de Minería de 1983, tenemos una transformación donde el litio se transforma como un mineral inconcesible. Y al ser un mineral inconcesible, lo que se establece es que finalmente es el Estado el que lo va a entregar mediante concesiones administrativas. En el régimen jurídico chileno, las concesiones mineras se entregan vía tribunales de justicia. Eso es lo que básicamente hace el Código de Minería para el resto de los minerales, básicamente el cobre, lo que uno puede solicitar. Entonces ya a partir de 1980 no se entregaría bajo la vía normal, sino que simplemente o básicamente por concesiones administrativas bajo, se puede decir, licitaciones que hace el Estado. Ahora, esto que pasó entre 1980 y 1990, se puede decir, en el régimen minero chileno, fue mutando a partir de la década del 90 con la vuelta de la democracia, y lo que sucede es que en la vuelta de la democracia trae también una transformación respecto del régimen administrativo, sobre todo lo que tiene que ver en materia medioambiental acá en Chile, y se incorporan otros actores a la hora de entregar estos permisos sectoriales, se conocen acá en nuestro país, para realizar algún tipo de actividad económica. Hasta 1980 lo que teníamos era que, por la componente nuclear que tiene el litio, o por lo menos así fue diseñado, teníamos solamente la intervención del Ministerio de Minería y de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Pero, y a contar de 1990 en adelante, al establecer un sistema de evaluación de impacto ambiental, tenemos la incorporación primero del Ministerio de Medio Ambiente, con lo que se llamaba en ese tiempo la CONAMA y la COREMA, la Comisión Nacional de Medio Ambiente, y las comisiones regionales de medio ambiente. Recordar que Chile es un país unitario y no federal como en el caso de ustedes. Y lo que hoy día sería el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, las direcciones regionales del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, la Superintendencia de Medio Ambiente, que va a controlar las autorizaciones ambientales, y después tenemos estos actores también previos, por ejemplo, Corfo, la Corporación de Fomento de la Producción en nuestro país, que es la propietaria de las concesiones previas a 1980, por eso es importante hacer esa distinción, y actualmente los nuevos actores o los nuevos incumbentes, que sería Codelco, la Corporación del Cobre,
y Enami, la empresa nacional minera, que vienen un poco a intentar hacerse cargo de lo que vamos a llamar la Estrategia Nacional del Litio, que sería el nuevo plan que tiene el gobierno respecto para intentar una explotación o una posible industrialización respecto del mineral. Entonces, entre actores, entre reguladores y fiscalizadores, a mi entender, contradicciones del sistema. ¿Dónde estaría esta contradicción? Tenemos primero un bien inconcesible, que sería de propiedad del Estado. Así lo declara la Constitución actual chilena en el 19, número 24. Un largo artículo que detalla el derecho de propiedad y más bien hacia el final del artículo está detallado expresamente los minerales y esta concesión administrativa. ¿Y por qué digo que hay una contradicción? Porque aun cuando existe esta posibilidad de proteger, lo que finalmente es lo que se le entrega al gobierno de turno, la posibilidad de establecer contratos especiales de operación de litio, concesiones, y un poco también se liberaliza y finalmente este bien que hoy día es tan estratégicamente importante. Entonces ahí queda el arbitrio del gobierno de turno y eventualmente entregado a las necesidades del mercado. Esto del litio viene hace mucho tiempo en nuestro país, aproximadamente desde el año 2013 en adelante, diferentes tipos de planes, políticas y programas, y el último que tenemos, bueno, con la presidenta Bachelet, los gobiernos del presidente Piñera y ahora con el gobierno del presidente Boric, que es lo último que se lanza hacia entre fines del año pasado y este año una estrategia nacional del litio, cuyo objetivo es aumentar las riquezas para el país desarrollando una industria clave como paso fundamental para vincular el desarrollo económico de Chile con el cambio hacia una economía verde a nivel global. Esto está tal cual como lo dice se puede decir el brochure, el resumen de esta estrategia, teniendo presente la alta demanda mundial, los elevados precios, la gran reserva de litio en Chile, que permite ser optimista y a la vez nos llaman a actuar con sentido de urgencia. Por eso es que está como el lenguaje muy de político, porque finalmente está tal cual como está en la propuesta del gobierno. Esta propuesta o esta estrategia tiene definiciones estratégicas e implementación entre el año 2023 y 2024. En las definiciones estratégicas estaría el involucramiento del Estado en todo el ciclo industrial, la creación de capacidades, una asociación público-privada y un marco institucional que serían estos nuevos contratos especiales de operación de litio y una sostenibilidad social, el involucramiento con las comunidades. Y los hitos van a ser, bueno, crear un comité estratégico de litio y salares, iniciar un proceso de diálogo de participación con comunidades, crear la empresa nacional del litio, que eso se cayó definitivamente, no existe la posibilidad política hoy día para que se cree, crear una red de salarios protegidos, eso está en pleno marcha, modernizar el marco institucional, crear un instituto tecnológico de investigación y público de litio salares, eso se va a hacer en el norte de Chile, en Antofagasta, incorporar al Estado la actividad productiva del Salar de Atacama, eso se va a hacer con un acuerdo entre Codelco y la empresa que una o la mayor productora que sería SQM, ahí va a haber un joint venture, se está intentando llegar a algún tipo de acuerdo, y la prospección de otros salares, que eso es lo que también les voy a comentar. Ahora, ¿dónde está el litio? Básicamente muy cerca donde lo tienen ustedes, en el triángulo de litio en el norte de Chile, también en el norte de Bolivia, en el norte de Argentina, en el sur oeste boliviano. Ahí ustedes ven el listado de todos los salares. Esto era en el año 2013, el primer mapa. Esto es básicamente cómo se ha ido actualizando en la actualidad para la política de la Estrategia Nacional del Litio. Y esto se entrecruza, y ahí vemos las interacciones con pueblos indígenas, pueblos originarios en nuestro país que están reconocidos por la ley indígena, la ley 19253. Entonces, si ustedes revisan, básicamente todos los salares tienen directa interrelación con presencia o territorios que de alguna manera, este mapa es del Ministerio de Obras Públicas, que reconoce más o menos territorio de ocupación ancestral de pueblos indígenas, ya sea territorio aymara, quechua, atacameño o coya. Ahí está. O sea, se entrecruzan básicamente. Bueno, eso se me quedó pegado, pero en el fondo para que ustedes vieran también la demanda de cómo va a ir creciendo hacia el año 2030. Esto también se los puedo compartir para que no tengan ningún tipo de inconveniente. Ahora, entre este mapa también hay diferentes tipos de actores comunitarios, que sería básicamente, para que lo tengan claro, acá en el número 2, que sería el Gran Salar de Atacama y el Salar de Maricunga, donde están entre la lámina 3 y 4, se puede decir, de la ocupación territorial de pueblos indígenas. En el Salar de Atacama está la reserva que hoy día la mayor explotación de litio a lo menos en nuestro país. Y tenemos
la presencia del pueblo atacameño Licanantay, que está organizado a través de una organización que se llama el Consejo de Pueblo Atacameño, que agrupa actualmente a 18 de las 22 comunidades y sobre todo a las más importantes, que sería la comunidad de Peine, Socaire, Cámara, Talabre y Toconao. ¿Por qué? Porque son las que se encuentran más bien hacia el núcleo del salar, que es donde está la mayor explotación por parte de las dos empresas que actualmente están operando, insisto, bajo el régimen previo de 1980. Y luego tenemos el Salar de Maricunga, hacia la región de Atacama, un poquito más hacia el sur, donde tenemos las comunidades Coyes, que es donde ahora actualmente se está desarrollando este proceso de diálogo. Y tenemos, en este mismo, actualmente en el Salar de Atacama, insisto, para que nos situemos, en este sector acá, hacia el sur, está en el núcleo del Salar, estaría operando actualmente Soquimich y Albemarle. Y los que pretenden explotar en este joint venture en Chile con Codelco sería SQM hasta el año 2060. Y luego de esto tenemos los que pretenden entrar a la explotación, básicamente en nuestro país, sería con el resto de salares, no el salar de Atacama, no el salar de Maricuca, que acá es el número 10, sino que el resto de salares, que serían esta otra empresa. Enami, en una especie también de joint venture con Well Mineral, Lithium Power, NIC1 de Peine, Minera Sal Blanco, Simco, BID y un largo etcétera de otras empresas que se puedan querer sumar. Actualmente, y ahí transición energética, extractivismo, contrapunto, se extrae del Salar de Atacama, que ustedes quizás lo tengan conocimiento, el desierto de Atacama en Chile, el desierto más árido del mundo, con uno de los salarios más importantes, se extraen actualmente 442 litros de salmuera más 23 litros de agua dulce, y SQM extrae actualmente 1.700 litros de salmuera con 400, más 450 litros de agua dulce para la producción de carbonato e hidróxido de litio, y ahí están las cuotas que fueron entregadas, como digo, previamente según el régimen de 1980. Sé que me va quedando pocos minutos, así que voy a intentar de avanzar. Ahora, en la Estrategia Nacional del Litio, tenemos a Codelco, que pretende hacer este acuerdo con SQM. Codelco es la empresa de cobre más grande, pública, más grande de Chile, una de las empresas más grandes productoras de cobre, que intenta ingresar al negocio del litio, y que en el fondo lo que hace Codelco es adquirir cierto know-how a través del proyecto Salar Blanco, que está en el Salar de Maricunga, intenta asociarse en este momento con SQM, pero lamentablemente, y esa es la interacción que se ha dado en nuestro país, o el proceso que se ha dado, esto se está desarrollando sin una consulta indígena, sino que simplemente con diálogos, negociaciones internas, pero sin un proceso, se puede decir, reglado, tal cual como lo establece el convenio 169 de la OIT, convenio que Chile está suscrito y adscrito, y que debería a lo menos iniciar un proceso de estas características. Entonces, las preguntas que nos quedan para nuestro país, teniendo presente hacia el futuro. Sabemos que ha existido un camino ya recorrido. El litio de nuestro país comienza su exploración y su explotación en la década del 80 y se intensifica en la década del 90. Entonces, la pregunta que queda hacia adelante: ¿cómo va a ser esta asociación público-privada entre Codelco, SQM y Enami y el resto del mundo, el resto de la empresa? ¿Cuál va a ser el rol de los pueblos indígenas, teniendo presentes los derechos que se han venido reconociendo tanto en la ley indígena como en tratados internacionales? ¿Cómo se va a implementar esta estrategia nacional del litio? ¿Cómo se van a proteger los salarios si es que el Estado ha establecido esta regla del 30% de salarios protegidos de la estrategia nacional del litio? ¿Cómo se van a explotar estos nuevos salarios? ¿Cuál va a ser la participación de los privados? ¿Cuál sería el rol del Estado si es que va a haber una industrialización, la promesa de la industrialización para los países latinoamericanos que siempre ha estado presente, y que en Chile más aún, por lo que yo explicaba respecto del rol protagónico que tiene el Estado, o el no rol protagónico que tiene el Estado? ¿Habrá una línea de base real con conocimiento público respecto de los problemas medioambientales que pudiera traer el litio? Y finalmente, si es que va a haber o no va a haber una empresa nacional del litio. Como les decía, esta presentación es de hace un mes más o menos, y hoy día sabemos que no existe piso político para una empresa nacional del litio. Básicamente, la idea era intentar exponer la situación actual que existe en nuestro país. Los desafíos son muchos,
y las complejidades, como ustedes ven, son hartas y a disposición de poder dialogar respecto de la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Nosotros que participamos de una concepción compleja del derecho, partimos de los datos, de la realidad que han sido muy bien expuestos por el doctor Cayo Rivera, y además a partir de esta realidad y del recorrido histórico, ver la proyección y particularmente a la situación de estos pueblos en situación de vulnerabilidad, como son los pueblos originarios normalmente. Así que muchísimas gracias. Después de las tres exposiciones se abrirá un espacio de diálogo que puede ser activando el audio o por chat. Vamos ahora entonces sin solución de continuidad con Carolina Romano, a quien también agradecemos. El uso de la palabra le dejamos a Carolina. Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente, gracias querido Alfredo por esta invitación, a todo el equipo, a la cátedra, al instituto, al colegio de abogados. Y es un placer estar aquí nuevamente dando un poquito aportando nuestro granito de arena desde la integración, desde los aportes a esta integración con lo que tiene que ver con la Psicosur, que es un tema que venimos trabajando. Bueno, también están nuestros compañeros de panel, que quiero destacar la presencia de Ale Zafarov y de Juan Carlos, que, bueno, estamos tratando de vislumbrar, ¿no?, esta realidad que para nosotros desde Salta se estudia a través de la Psicosur, a ver, espero que ahí, creo que ya se ve, pantalla. Ay, no, 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 no. No sé por qué se me fue la pantalla, pero era esta. Ahí. Nosotros ya lo estamos viendo. ¿La están viendo bien? Sí, sí, Bueno, gracias. Con la idea que tenía como un antecedente, ¿no? Este fue un gráfico ya debe tener unos 30 años, en una información que daba cuenta del antecedente de la Psicosur, de un antecedente que surgía a través de la iniciativa de gobiernos subnacionales, y también de un grupo empresario que se denominó el Grupo Heikos, que nucleaban empresarios de la zona centro-oeste sudamericana. Y con el objetivo, como lo marcaba, ¿no?, en esta gráfica, y este antecedente que tenía que ver con fortalecer el concepto de integración, con mecanismos y con proyectos de integración vinculados a tres dimensiones, que eran lo ferroviario, vial, hidrovías, y buscando una alternativa, siempre pensando en la salida por Chile y en la alternativa hacia el Pacífico. Luego con proyectos de energía, hidrocarburos y mineros, nuevamente con la realidad que marcaba la cordillera de los Andes y de cada una de estas regiones. Y el tercer aspecto, de la producción de agroindustrias. Hoy ese espacio ha crecido. Se compone de un total de 75 unidades subestatales pertenecientes a países, como les había dicho, ¿no?, de Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Chile, al que se le sumó, y está marcado ahí también como un antecedente, Uruguay. Es todavía polémica el ingreso de estas últimas regiones y zonas y países, porque la realidad es que la condición de periferia, y me voy a referir un poquito a esto, tenía que ver con una doble periferia. Una periferia que establece una dependencia, primero, de los poderes del poder estatal, porque estamos hablando de regiones subestatales principalmente, y la segunda periferia, que tiene que ver con los factores de aislamiento geográfico de las regiones periféricas que estábamos compartiendo. Entonces, bueno, esto es un trabajo que se ha desarrollado bastante con concepto, que también lo ha hecho una hija de la Universidad de Rosario, con Odone y Estela Yuste, que trabajan mucho este tema de integración y que han ido analizando todos estos conceptos, y que creo que vale la pena también mencionarlos aquí.
Bueno, en esa realidad marcada por la Cicosur, entendemos este nuevo panorama en donde, como les decía, estamos hablando de una región con 77 millones de habitantes aproximadamente, con una superficie de 5 millones de kilómetros cuadrados, en donde, como les digo, establecen departamentos, provincias y estados, y donde la infraestructura y la condición esta de periférica hace referencia justamente a realidades compartidas, realidades y desafíos que están o vienen de la mano de la falta, en muchos casos, de accesos, de infraestructura, y la que se han ido trabajando también o generando propuestas para poder asumirlas en conjunto. Y entonces acá la realidad de una macro tendencia de la cooperación de esta subregión, que tiene que ver primero con la gobernanza en esta cooperación. Les dije, a estados, departamentos, provincias. Vamos a necesitar entonces pensar en la articulación de esas acciones y en este gran desafío de la gobernanza con los proyectos. Hasta ahora la Cicosur plantea ese desafío a través de una secretaría permanente, una presidencia que va rotando, que actualmente está en Brasil, pero que hasta hace muy poquito y hasta el año pasado se encontraba liderándolo al espacio la provincia de Tucumán, en la Argentina. Con esto entendemos que se trabaja por comisiones, que estas comisiones trasladan a todos estos miembros sus acciones y en las que se van materializando acciones diferenciadas de acuerdo a las dimensiones propuestas en estas comisiones: educación, salud, cuestiones fronterizas, producción, economía y logística. Con esto así entendemos que hay una macro tendencia en la que se van unificando acciones, en la que hay un recorrido, en la que hay proyectos y el más importante, sin lugar a dudas, tiene que ver con el corredor bioceánico, impulsado también por otras instituciones que van fortaleciendo este proceso y en donde entendemos que se busca o se intenta la convergencia entre esa agenda de cooperación marcada por estos organismos y donde también hay, sin lugar a dudas, realidades o espacios de oportunidad marcados, como les digo, por cuestiones energéticas, hidrocarburíficas y minerales. En esto tenemos así oportunidades que van a surgir de nuevas alianzas o de inclusión de actores cuando entendemos que, y ahora sí voy a hablar específicamente de este recurso compartido, que es el litio y que posiciona a la región como nuevamente un atractivo para ese camino, para esa mirada hacia el Asia-Pacífico, y en donde tenemos que hablar entonces de esta inclusión de nuevos actores y, por supuesto, la búsqueda de instrumentos y medios de financiamiento novedosos. Hasta acá entonces entendemos, como lo ha marcado Juan Carlos, esta proyección de la región con un atractivo. Sin lugar a dudas, el litio se ha convertido en el mineral de interés mundial. Lo veíamos en esa creciente demanda que se ha marcado, por supuesto, y que muestra un crecimiento que ha elevado más del 200% los precios, y lo marcábamos, lo veíamos bien en esa proyección con Juan Carlos. Y entonces en esa realidad tenemos que entender que hay solamente 4 países que lideran esta producción mundial, que está encabezada por Chile, que luego van a seguir Australia, China, Argentina en cuanto a producción mundial. Y entonces en este sentido tenemos que ir entendiendo a qué hace referencia el litio para la región de la Cicosur y en donde para nosotros este famoso triángulo del litio se concentra en las provincias de Catamarca, de Jujuy y de Salta. Con esta realidad marcada entendemos así que si bien hay reservas mundiales, yo les hacía referencia a la producción, donde está primero Chile, pero las reservas mundiales
están estimadas en millones de toneladas métricas, en donde Bolivia tiene una gran importancia, en donde también se suman los salares de Chile en segundo nivel de importancia, y en el tercero, en niveles de importancia, se encuentra la Argentina, y aquí entonces estamos hablando de ese triángulo del litio. Con esto, y esta es una propuesta y una sistematización que elaboró, como les digo también, Estela Yuste, en un trabajo sobre los intereses de China hacia la región del litio, y especialmente hablando de la Sicosur, encontramos que los proyectos concretos de exploración y explotación hoy se encuentran, como se puede observar, en manos extranjeras de empresas privadas. Con esto entonces entendemos, ¿no?, que hablar del litio, del triángulo del litio, en una subregión como la Sicosur, ya tiene un gran desafío, que es, el primero, una gobernanza en cuanto a la cooperación internacional, porque entendemos que no está dentro del ámbito de las provincias o estas regiones, están geográficamente ubicados aquí, pero todo lo que tenga que ver con esa exploración y explotación sigue en manos de empresas privadas. Así que podemos seguir haciendo referencia a estos yacimientos, a la importancia de las reservas de Bolivia, pero en donde tenemos una realidad que nos interpela, y esta condición también obedece a desafíos que es importante entenderlos a través, ¿no? Y acá yo no soy especialista, pero quienes nos están escuchando sí, y les dejo la inquietud. Tiene que ver con la reglamentación y el marco legal de nuestros países, porque Juan Carlos ha descrito bien la realidad en Chile, pero para Bolivia y para la Argentina esta no es la realidad, y esto es concesionable, y hay además un vacío también legal respecto al litio. Entonces, con ese desafío tenemos que entender que el proyecto de la Sicosur puede seguir desafiando espacios de gobernanza periféricos, pero en donde los gobiernos tienen y necesitan tener acciones concretas para esa realidad. Primero, porque si hablamos del macro desafío, tiene que ver con las cuestiones ambientales, ¿no? Muchos analistas informan que el litio va a ser una explotación de máximo 20 a 30 años, ¿no?, con las reservas actuales, pero donde el impacto ambiental va a ser, sin lugar a dudas, fuerte, y más en las regiones de la cordillera, donde sabemos que la puna ciñe a la realidad y la convierte la realidad ambiental en una realidad muy frágil, y donde hay una cuestión que tiene que ver con el agua que lo hace aún más complejo. Así es que, más allá de estas realidades, tenemos que entender que es importante pensar en una normativa regional con los aspectos claves de una gestión ambiental, que si bien hay aspectos y se ha trabajado con propuestas aisladas, se hace urgente cuando vemos todo el análisis que planteó Juan Carlos relacionado con las cuestiones geográficas, territoriales y principalmente con los pueblos originarios. Y en donde es importante también pensar, si queremos seguir en el espacio de gobernanza de cooperación internacional, en la necesidad de un organismo de cooperación ambiental que pueda por lo menos articular o sistematizar esta información, donde es importante y necesario tener en cuenta las actuales concesiones de los diferentes salares, la búsqueda o la procura de inversiones que incorporen tecnología o que busquen esta sustentabilidad en nuestros espacios tan frágiles como la puna. Pensar, por supuesto, en recursos humanos que necesitan preparación, con equipos especializados, y en donde lamentablemente sabemos que el impacto ambiental es muy fuerte y además muy fácil de desarrollar en realidad y de desaparecer. Tenemos otros antecedentes con otros minerales que han dejado un gran impacto en diferentes pueblos de nuestra puna salteña y donde no ha habido responsabilidad alguna. Y por último, pensar también en estos esfuerzos productivos
que de hecho hay proyectos que se vienen desarrollando, como lo mencioné recién, en ese sentido, y que tienen que ver con el eje Capricornio, con la búsqueda del desarrollo de transporte multimodal, con espacios de infraestructura que, como les digo, van a necesitar sí o sí de información, de recursos humanos, de una coordinación que necesita de esfuerzos y que donde hoy tenemos una realidad marcada por la proximidad ya de un nodo logístico en la provincia de Salta, que también ha venido desarrollando y tiene que ver con ese proyecto de corredores bioceánicos, y donde también lo tiene Jujuy, pero seguramente Alejandro va a desarrollar estos aspectos. Así que creo que el desafío de la cooperación ambiental necesita de la gestión internacional, necesita de la cooperación y necesita urgentemente de un marco regulatorio para poder nuevamente y para evitar que el modelo extractivo que proponen estos espacios se quede nuevamente en nuestro norte argentino y en nuestras regiones periféricas, y podamos pensar en modelos de desarrollo sostenibles que puedan sí direccionar a nuestros pueblos de otra forma, o por lo menos buscar esas direcciones en el eje de la sustentabilidad y del desarrollo humano. Bueno, creo que hasta aquí cumplí con los 17 minutos, me pasé como 2, pero les agradezco este espacio, les agradezco el tiempo y seguramente conversaremos luego del panel. Gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Efectivamente, además de la exposición de los datos, las preguntas son muy importantes respecto, por ejemplo, de la regulación o no, o sea, la intervención o la abstención respecto de estas cuestiones. Y también en el caso de la regulación, si tiene que ser una regulación estatal, subestatal, regional, a nivel de la integración regional. Y otra de las áreas donde se transversaliza y se intersectan distintas ramas del derecho es la del derecho ambiental. Antes Juan Carlos hacía referencia al derecho de los pueblos originarios en gran medida, y acá Carolina enfatiza derecho ambiental. O sea, vemos cómo las intersecciones de distintas ramas contribuyen a la formación inclusive del propio derecho de la integración regional. Muchas gracias, y ahora Alejandro Zafarov, por favor, que ya comparte con nosotros su documento. Muchas gracias, muy buenos días a todos. La verdad que un placer compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias, doctor Alfredo Mario Soto, por la invitación. Siempre un placer eh, estar de alguna manera en mi querida Universidad Nacional de Rosario. Gracias al doctor Juan Carlos Cayo y a todos los que están compartiendo este streaming. La idea, bueno, me gustó mucho cuando Alfredo me invitaste para poder compartir algunas perspectivas, como decían Juan Carlos, Carolina, de lo que podemos reflexionar acerca de lo que está pasando en el Triángulo del Litio, lo que está pasando en esta zona del centro oeste de América del Sur, como bien lo describió Carolina. Y la idea es justamente cuál es el rol de los estados nacionales en este sentido, pensando en la zona. Y antes de avanzar sobre eso, recordar, ¿no? Cuando nosotros pertenecíamos al Virreinato del Perú y después fuimos por ese proceso de transición y nos llevó que éramos estados en formación mineros, ¿no? El Imperio Español vino a América y nos constituimos en países mineros, ¿no? En regiones mineras del Imperio Español. Luego nos pasó, nos separamos del Imperio Español,
nos transformamos en estados autónomos, y esa separación, en el caso de nuestro país, nos hicimos expertos en agroalimentos, ¿no? Y estamos de alguna manera hoy combinando esas posibilidades que tiene en el caso de nuestro país, ¿no? Acá vemos cómo nace el Mercosur después de los despojos de la Guerra Fría, cómo empezamos a avanzar lentamente a darle importancia a los espacios subnacionales, que bien dijo Carolina, gracias a la Constitución de 1994, nos dieron espacio, el Estado Nacional nos dio espacio a las provincias para que podamos tener un relacionamiento con nuestros vecinos, ¿no? Vamos avanzando rápidamente. Ese SICOSUR que se crea no como alternativa al Mercosur, sino como una posibilidad para las provincias que estaban alejadas de los puertos principales de la zona núcleo nuestra, que es el Atlántico. Volvemos la mirada hacia el Pacífico a través de la SICOSUR y de los comités de integración que la Cancillería Argentina junto a las otras cancillerías fueron desarrollando a partir de la década de 1980. Acá vemos lo que mostraba hace rato también Carolina, que es el mapa de la SICOSUR, en este caso 2004, liderado por la presidencia de la provincia de Salta, que le dio mucha importancia siempre la provincia de Salta al proceso de regionalización, siendo coherente con la historia de Salta de haber sido capital de la intendencia de Salta, el Tucumán, nada más ni nada menos en la época del virreinato del Río de la Plata, ¿no? Como zona núcleo, capitalizando toda la zona norte. Y acá vemos cómo es el mapa actual de la SICOSUR. También lo decía Carolina, es decir, que se desvirtuó y fue objeto de críticas en un artículo incluso que salió en el Tribuno de Salta hace un poco más de un año, diciendo, ¿qué pasa con la SICOSUR, que es del centro-oeste de América del Sur y que comparte la situación de ser una región periférica, y ahora resulta que incluimos al Mercosur zona núcleo, ¿no? Al eje San Pablo, al que pasa por el eje San Pablo, Buenos Aires, Santiago de Chile, y que incluye, por ejemplo, el sur de Brasil, que es el sur desarrollado. ¿Qué hacemos? Las regiones pobres, la periferia, como hoy yo le llamo el Mercosur periférico, con el Mercosur central, ¿no? Es un gran debate que se está dando al interior de quienes integran el Mercosur. Ya se había dado, perdón, la SICOSUR ya se había dado antes, cuando se integran las provincias de Santa Fe y Córdoba, buscando también salidas por el Océano Pacífico, por los distintos pasos fronterizos. Y vemos acá el mapa IRSA del año 2000, cuando Brasil, en oposición al ALCA, plantea los ejes transversales para el desarrollo de la infraestructura que necesita América del Sur para vincularse y dar esa mirada al Pacífico. Rápidamente, acá, este es el proyecto de Brasil previo a la declaración de Asunción, que genera una centralidad en un nuevo trazado del corredor bioceánico que se está dando en la actualidad y que es justamente que atraviesa el norte argentino. Este es el proyecto de Brasil, que no funcionó en principio por las desinteligencias, como dice la diapositiva, de Bolivia en materia energética. Todavía hoy Bolivia no pudo gestionar correctamente sus recursos de litio al día de hoy. Las malas relaciones con Chile, Chile-Bolivia, y la presión del complejo agrícola ganadero de Brasil, que genera un vuelco tremendo desde el punto de vista geopolítico a Brasil y que da lugar a este nuevo impulso de Brasil, Paraguay, Chile, que traccionan al Mercosur periférico a partir de esta declaración de 2015, que está generando un puente sobre el río Paraguay, a la altura del norte de Paraguay, que vincula Mato Grosso Sur con Paraguay y va a pasar Salta, Jujuy, vinculándose al norte de Chile, que es el objetivo principal de los exportadores de Brasil, para que sea mucho más rápido, mucho menos costoso que llevarlo por donde hoy lo llevan o trasladan la mercadería por los puertos del Atlántico y por el Canal de Panamá. Es mucho más barato hacerlo por este nuevo trazado que ya en el año 2015 2025 se va a inaugurar. Pasamos rápidamente, acá vemos el nuevo trazado del corredor bioceánico, ¿no? Que tiene que ver con
con parte de la Cicosur y que llega al norte de Chile y que incluye justamente al sector de agroalimentos que más creció en Brasil, Mato Grosso Sur. Esta es la ruta que va a comunicar a Paraguay con el norte argentino, especialmente con la provincia de Salta. Ya quedan 100 kilómetros para llegar a la provincia de Salta. Acá vemos el viejo trazado que no llegaba directamente desde Mato Grosso do Sul, sino que comunicaba al sur de Brasil. Este es el nuevo trazado. Acá lo vemos con más claridad. Rápidamente les muestro cuáles son los estudios que viene realizando la Cancillería brasileña con los actores económicos más importantes para dar muestra, para legitimar que este nuevo trazado les va a resultar mucho más conveniente desde el punto de vista económico Brasil. Pero me gustaría avanzar para poder llegar a lo que nos interesa, que tiene que ver con los recursos minerales. Acá estamos viendo lo que significa, ¿no?, los recursos del litio, el mineral del futuro, el litio en el mundo. Y acá vemos más claramente los proyectos en el caso de nuestro país, Jujuy, Salta, Catamarca. De los 23 proyectos de litio se encuentran en Salta 13. 13 hay en Salta en la actualidad, en desarrollo, ¿no? Pero todavía no están operativos. Uno compartido con Salta Catamarca, que está operativo, y 2 actualmente exportando también el proyecto que ya está, por supuesto, operativo, Exar y la empresa Sales de Jujuy. Hay 2 empresas que exportan en Jujuy y una en Salta y Catamarca. Pero el resto, como les decía, 23 proyectos que incluso llegan hasta la provincia de La Rioja. Acá lo vemos con más claridad, ¿no? Los que ya están mucho más avanzados en las 3 provincias. Esta es la planta del litio actualmente operativa en el salar de Olaroz, Sales de Jujuy, una de las que ya está exportando. Esta es la otra que comenzó hace pocos meses a exportar, también en el mismo salar, cruzando la ruta nacional número 52 que lleva a Chile, provincia de Jujuy. Acá vemos una panorámica más de la empresa Exar. Esta empresa tiene capitales chinos, ¿no?, a través de la empresa Ganfeng, que también está invirtiendo en el parque industrial de Perico, donde está el aeropuerto internacional de Jujuy, una planta química para abastecer de otros productos que necesitan la minería. Este es un mapa de Jujuy donde vemos que la zona donde ven la ruta nacional 52, 2 salares, y a ver si puedo activar ahí el cursor. Estos son los salares, el salar Olaroz Cauchari, donde están las 2 empresas que están exportando, Sales de Jujuy acá, Exar acá. Esta es la ruta nacional número 52 que va hacia Chile. Acá está el centro de frontera del Paso Internacional de Jama. Esta es la quebrada Humahuaca, para quienes conocen. Bueno, esta es la proyección de la inversión extranjera directa para cumplir el escenario exportador máximo en el caso del litio en nuestro país. Para que nos demos una idea de lo que está en juego a nivel económico, ¿no? Pero acá entramos en otro tema muy clave, que es en el tránsito, por supuesto, esa convergencia. Las energías renovables. El rol del cobre en la transición energética, nada más ni nada menos. La región de Antofagasta, nuestros vecinos, que bien lo nombró el doctor Juan Carlos con la foto, además, al principio de la exposición, la foto del famoso volcán de la región de Antofagasta, que es central por ser el clúster de cobre más importante del planeta. ¿Qué va a pasar con nuestras exportaciones de cobre a futuro, a mediano, largo plazo? Salta, Jujuy, Catamarca. Ya se sabe que se extrae cobre de la provincia de Jujuy, se está refinando una parte en la región de Antofagasta.
O sea, estamos hablando de que la Argentina va a empezar a jugar el partido del cobre, porque tenemos obviamente muchos yacimientos de cobre. Una noticia de hace pocos meses, los mendocinos están viendo cómo hacen para liberar a la minería mendocina del conflicto fuertemente antiminero que tienen, y en ese sentido, ¿qué va a pasar con la vitivinicultura que necesitan recursos, digamos, recursos humanos para trabajar, ¿no? Bueno, un tema que a futuro va a ser muy importante seguirlo, ¿no? Hoy, entonces, la Argentina empieza a jugar el partido minero de la minería del cobre, y ya hay un proyecto, en el caso de la provincia de Salta, está Taca Taca, está avanzando, y no es malo el dato, al contrario, es excelente el dato del doctor Juan Carlos con respecto a lo que dijo en principio con el cobre y lo que va a pasar con Codelco, la empresa estatal minera chilena, y la necesidad estratégica de involucrarse en el negocio del litio. ¿Por qué? Porque son dos negocios que van de la mano en la transición energética. Hoy el cobre, el precio del cobre es $10.000 la tonelada, aumentó. En los últimos días viene aumentando muchísimo. No es casualidad esto que está pasando. Y acá vemos un dato interesante de la Bolsa de Comercio, de la querida Bolsa de Comercio de Rosario. La Argentina va a volver a exportar cobre en 2026 con una proyección de 814 millones de dólares, pero la fuerte entrada en producción de más iniciativas avisora un panorama que nos va a llevar a 4.200 millones de dólares en 2027, perdón. Así que esos son datos muy, muy frescos con respecto al rol del cobre, a estar atentos, sobre todo en lo que veníamos señalando al principio, qué vamos a hacer los argentinos con respecto a los complejos productivos, cómo les vamos a agregar valor. Vamos a seguir en la onda reprimarización, como decían los colegas que hablaron antes, o le vamos a agregar valor. ¿Cómo van a ingresar los complejos productivos, las pymes de la zona núcleo de nuestro país, la más desarrollada, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires? En ese sentido, el rol de Rosario con la hidrovía Paraguay-Paraná, la transversalidad que va a tener también con el nuevo trazado del corredor bioceánico. Y eso es una alerta para los rosarinos también, ¿no? ¿Qué va a hacer Rosario con esa situación? ¿Cómo la va a tomar para poder aportar desde la importante cantidad de pymes que hay en Rosario y que necesitan dar un vuelco para generar más empleo? Acá vemos los principales proyectos de cobre en la Argentina, ¿no? Que muchos de ellos tienen que ver con la puna del norte, con la puna de Salta, de Catamarca especialmente, ¿no? Acá con el mapa en general, los principales proyectos de la minería argentina, pero volvemos al escenario de las exportaciones mineras futuras, sobre todo los 10 proyectos de litio que están más avanzados, y miren cómo va avanzando también, valga la redundancia, el tema de los ingresos a nuestro país. Y otro tema que viene en relación a esto, el potencial de la energía solar en esta zona de América Latina, ¿no? Un tema muy importante que, por supuesto, tiene que ver con el sostenimiento de todos estos proyectos, además de la infraestructura, de la logística que necesitamos. La energía solar, en Jujuy ya tenemos la planta Cauchari de financiación china, y un tema clave que es el acuífero Guaraní, que está muy vinculado a esta zona del Triángulo del Litio, que en algún momento lo hemos retomado desde las universidades, ¿no? Desde las universidades estatales, en el caso de nuestro país sobre todo, pero que ya se ha quedado un poco rezagado, ¿no? Y es necesario, creo, que volvamos a pensar qué vamos a hacer con la gestión de los recursos hídricos en América del Sur y en esta zona, obviamente en nuestra querida Cuenca del Plata. Acá vemos el centro de frontera del área de control integrado de Jama, la provincia de Jujuy, ingresando desde Chile a nuestro país, el complejo,
el Automóvil Club Argentino, como para que tengan referencia. Los esperamos en los fines de semana largos, por ejemplo, que puedan, por supuesto, que puedan venir a visitarnos. Acá está la planta solar de Cauchari. Bueno, y eso sería de mi parte mi pequeña colaboración para el debate que es necesario que tengamos para ver cómo gestionamos desde los estados nacionales, provinciales, las comunidades, lo decía el doctor Juan Carlos Cayo, qué vamos a hacer, qué van a hacer las comunidades desde el punto de vista sobre todo de una necesidad que tiene la Argentina en esta parte de nuestro país, que es el desarrollo de proveedores locales, que tiene que ver justamente con la legitimidad y fidelizar los proyectos, porque hubo proyectos, ya lo señaló también Carolina, que decían, bueno, que los proyectos, cuando se termina una explotación, ¿qué es lo que pasa con las comunidades? ¿No? ¿Cómo generamos industrias? Ya tenemos la industria del litio, ya es claro que tenemos la industria del litio, ¿qué vamos a hacer con esa industria? ¿Cómo seguimos desarrollando proveedores locales y cuál es el rol de las comunidades de la Puna en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, hoy la Puna, se habla mucho de inclusión, pero no hay una Universidad Nacional de la Puna, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, La Quiaca, Susques, Cafayate, Antofagasta de la Sierra, ¿no? Los pobladores de la Puna necesitan una inclusión de ese tipo, innovador, una Universidad Nacional de la Puna, que se adapte a sus condiciones de vida, ¿no? Ese todavía es una deuda que tenemos los argentinos con nuestros pueblos originarios de la Puna. Y es un ejemplo de lo que nos pasa, ¿no? Con el tema del centralismo. Seguimos replicando el centralismo porteño también en nuestras capitales provinciales, ¿no? Así que bueno, algo para que podamos tener en cuenta y podamos reflexionar en todo este tiempo que vamos a también, y no es menor, y con eso termino, ¿qué va a pasar con la industria del litio cuando la sal le gane al litio? Ya se habla de baterías de sal. Ya hay baterías de sal en China. Ya se están fabricando autos eléctricos con baterías de sal, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro futuro en ese escenario? ¿Hasta cuándo vamos a poder aprovechar los recursos del litio? No nos engañemos en ese sentido, ¿no? Tenemos que tener un horizonte y en ese sentido el rol de nuestras universidades es muy importante para tener los pies en la tierra. Así que muchas gracias y un abrazo grande para todos. Muchas gracias, Alejandro. Ha introducido además el tema histórico, de la importancia histórica que ha tenido precisamente esa región minera, luego desplazándose más al Río de la Plata, esta perspectiva, diríamos, más vinculada con ese sector, luego la importancia del cobre, del acuífero guaraní y toda la necesidad de integración, que sin duda requiere de cierta institucionalidad y el derecho le aporta ese grado de institucionalidad que pretendemos profundizar o pretendemos por lo menos cuestionar. Bueno, ahora abrimos el espacio de debate. Nos ha participado también Juan Carlos Cayo Rivera, un link para mayor información acerca de la exposición. Bueno, está abierto el debate. No sé si hay alguna inquietud. Liliana Bertoni, a quien le damos también la bienvenida. Muchas gracias. Bueno, buenos días, buen mediodía para todos. Ante todo, felicitarlos porque realmente, sobre todo también a Alfredo, por haber propuesto nuevamente este tema, que es un tema tan importante, no solo por el litio en sí mismo, sino por la recuperación de los temas, no solo del regionalismo, sino de la regionalización, que, bueno, en algún momento trabajé muchísimo también con la Universidad de Rosario. En tanto, como todos sabemos, a partir del 94 Argentina pudo crear regiones dentro de un régimen jurídico constitucional. En ese sentido, entonces, el Sicosur ha sido muy importante y también el grupo Heikos que mencionó Carolina
en cuanto al grupo empresarial que impulsaba todo este tipo de medidas. Así que bueno, felicitaciones por volverlo a tratar nuevamente. Todos han sido excelentes. El tema de la recomposición del corredor bioceánico ya no central, sino se tendrá que llamarse norte, Alejandro. Así que son temas muy, muy cercanos a mí y a todos aquellos que estamos en el grupo de integración de hace muchos años, sobre todo por el tema de considerar la infraestructura como uno de los elementos importantes, ¿no es cierto?, para poder integrarnos. Pero dejo de charlar y pregunto, creo que a Carolina voy a preguntarle si existe o no un marco regulatorio específico de estas cuestiones en Argentina, es decir, un cuerpo normativo determinado que nos diga cómo manejar, por ejemplo, el litio. Yo no lo conozco, pero bueno, quisiera que nos explicaras si no existe la necesidad, ¿no es cierto?, de que existiese. Gracias, Liliana. Bueno, lamentablemente en la Argentina no. Si bien, bueno, avanzado Chile, Bolivia, que tiene la reserva más importante, como les comentaba, lo tiene declarado dentro de su constitución como un recurso estratégico, y de hecho hay informes que está intentando trabajarlo como una corporación minera boliviana, que hay avances en ese sentido. Para la producción, la explotación y también la búsqueda de industrialización del litio. Y en nuestro caso, lamentablemente, Jujuy está un poco más avanzado, pero la Argentina, como bien se establece por la ley, creo que es la 24.196, se establece una regalía para las provincias con un tope del 3%, que es lo que hoy está recibiendo Salta, por ejemplo, Claro. y en donde se aplica el régimen minero general. Y lamentablemente esto, ¿no?, ante la realidad de los otros dos países del triángulo del litio también tan importante, nos deja en una importante desventaja que creo que es necesario y urgente, como les había planteado, trabajarla. Jujuy está trabajando más trabajó mediante un decreto muy importante también esta declaración como recurso estratégico, pero lamentablemente ni Salta ni Catamarca hasta el momento lo ven de esta forma, y por supuesto con el cambio en la Constitución del 94, haciendo que las provincias, bueno, que los recursos naturales pertenecen a las provincias, esto ha quedado no en ese vacío del régimen minero que debería repensarse y aprovecharse, más aún con esta dificultad de la vida tan corta y útil que tiene el litio, ¿no? Y donde también lo marcó Alejandro, es una realidad que los avances tecnológicos y la innovación también van haciendo que estos recursos, que tienen una vida, como les decía, muy corta, pero un impacto duradero que va a quedar en la puna, justamente además por la realidad de la escasez de agua y de la necesidad de la separación del agua. Hay avances tecnológicos que se han estado desarrollando con empresas chinas principalmente para separar y para optimizar esa separación sin que el agua se vea contaminada. Pero bueno, estamos todavía muy lejos de esta realidad, y cuando la regalía es de solamente un 3%, entendemos que el impacto y el modelo extractivista sigue vigente, y es donde no podemos hablar, ¿no?, de esta visión de desarrollo humano sostenible compartido para la región. Muy de acuerdo. Muchas gracias por tu respuesta. Gracias. Muchas gracias. Y esto también hace reflexionar sobre la necesidad de profundizar en investigaciones jurídicas sobre el Totalmente. tema del derecho de minería. Si bien ya tiene autonomía académica el derecho de minería o derecho de los recursos naturales y los recursos minerales y el derecho ambiental, sin embargo hace falta también específicamente profundizar en este tema. Y como dijo también Alejandro, tal vez la creación, o tal vez no, seguro, de una Universidad Nacional de Gestión Pública de la Puna para poder particularizar y hacer más visible esta cuestión. La Muy escuché, bien. no puedo bajar ahora. La escuché, no puedo. Perdón, Liliana, ahí está.
Muy bien. Vamos, ¿alguna otra inquietud, alguna pregunta? ¿Alguien quiere? Teníamos el saludo de Sandra Negro, que también felicita por la actividad y le agradecemos muchísimo a nuestra profesora Sandra Negro. Si no hay más preguntas, ¿hay alguien más? Yo estoy viendo, a ver si me estoy perdiendo algún... No. Bien. ¿Los propios expositores quieren unas palabras finales o para cerrar esta actividad con motivo de las intervenciones de todos? No sé, Juan Carlos. Hay una cuestión, Alfredo, Sí. lo que decía Carolina, que nos regimos, y vos lo dijiste muy bien, nos regimos por el derecho minero argentino, ¿no es cierto? Todavía no hay muchos avances, lo decía Carolina, nosotros no somos expertos en tema jurídico, pero no hay mucho que aportar porque, bueno, sigue operando el código minero. En el caso de Jujuy, la empresa Gense estatal, que participa de las ganancias de las empresas mineras de litio en la provincia de Jujuy, pero que tenemos que generar un nuevo contrato social y tiene que ver con todos estos cambios que estamos ocurriendo en la Argentina. No hay transparencia de lo que está sucediendo en la Argentina, hay que decirlo. No está claro, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que resolver los argentinos. ¿Qué hacemos con los recursos del Estado como que se hagan públicos? ¿No? No está muy claro lo que pasa en las provincias, lo digo, en las provincias no está muy claro lo que pasa con este tipo de situaciones que se generan creando empresas públicas estatales para gestionar un recurso como el litio. Entonces, es necesario que seamos coherentes y un nuevo contrato social en el que esté claro a dónde van los recursos. Y también en el caso de la minería argentina la mayoría de los impuestos van al gobierno nacional y a las provincias no retornan. Entonces, ese también es otro problema porque las comunidades dicen, no nos queda nada, se la llevan en pala, vulgarmente hablando, así es el comentario de las comunidades, se llevan todo y no nos dejan nada. Pero claro, hay un trasfondo, como el que ustedes están hablando, que tiene que ver con nuestras leyes y que como las regalías se las apropia por ley el gobierno nacional y qué es lo que devuelve a los gobiernos provinciales. Y en el caso de las empresas estatales, qué es lo que hacen las empresas estatales provinciales con ese dinero, cómo se gestiona, ¿no? Cómo se hace transparente. Hoy es muy turbio el financiamiento y la forma en que gestionamos los recursos públicos. Lamentablemente hay que decirlo, pero es así, es una realidad. Nos tenemos que sentar los argentinos y a ver qué es lo que pasa con el dinero que aportamos en todo sentido. ¿Qué hacemos con esa plata que es de todos? Pero bueno, un tema que va para largo, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Efectivamente, muchas veces hay que dar siempre el salto de lo que dicen las normas a lo que pasa en la realidad. Acá ya se ha abordado el tema constitucional, sobre todo a partir de 1994 y todo lo que dice, en todo caso, el Código Minero, etcétera. Pero Juan Carlos dijo, Argentina es federal, ellos son unitarios, pero el verdadero federalismo no parece verse o advertirse en muchos aspectos en la realidad. Juan Carlos quiere hacer un aporte también. Sí, o sea, solamente agradecer la oportunidad de poder compartir experiencia, comentarle que en mi trabajo, por lo menos, esto lo venimos viendo si ya a partir bueno, cuando me tocó, desde que me titulé, trabajo con comunidades indígenas y no tan solo en tema de derecho de pueblo indígena, sino que también fuertemente un trabajo de derecho de agua, de derecho ambiental, de derecho minero. Acá está totalmente el derecho de los recursos naturales se estudia compartimentado y uno más o menos se va especializando en esa materia y claro, yo creo que es clave lo que señaló Alejandro respecto de la demanda o la presión sobre el cobre. Recordar que un automóvil eléctrico, un camión eléctrico, en diferentes tipos de dimensiones tiene hasta un 80% más de cobre que un camión o un auto convencional, lo cual va a provocar necesariamente una presión no tan solo respecto del precio, sino que también respecto de la demanda.
por cobre a nivel planetario, y que de hecho eso es lo que está ocurriendo respecto al superciclo que hoy día se observa en cómo se está comercializando el cobre propiamente tal. Solamente señalar que la oportunidad de integración es clave, no tan solo respecto de la generación y posibilidad de la generación de infraestructura, sino que también de cómo se van integrando los mercados y las posibilidades efectivas que tienen cada uno de los países de poder generar valor agregado. Es decir, yo encuentro que desde mi punto de vista, logro también, claro, aun cuando estoy en Santiago, yo soy de Arica, del norte de Chile, esa es mi región natal. Yo encontraría inconcebible de que no pudiéramos tener un acuerdo entre los países que pudiera generar efectivamente una industria latinoamericana. O sea, tenemos las materias primas, tenemos el conocimiento, existe una industria de automovilística que genera este tipo de productos en Sudamérica, y que tengamos que comprar autos a $30.000, $40.000 que vengan desde Europa, desde Asia, y que no podamos ser capaces de producirlo acá a un mejor precio, que nos dé la posibilidad también de poder tener acceso a ese conocimiento y producción de toda esta energía. De hecho, lo que se habla acá en Chile, de hecho, se decía que esto prácticamente es como si que fuera la Arabia Saudita del Sur, así como así a niveles de generación de energía, producción de energía, almacenamiento de energía. Estamos hablando de que las posibilidades están, y que tiene que ver con, evidentemente, quizás lo hablo yo de una perspectiva más bien naif, muy inocente, pero la posibilidad cierta de ponernos de acuerdo, de tener un mercado latinoamericano y de producir y de exportar estas cuestiones, nos tiene que poner más bien desde el punto de vista del derecho a reflexionar estas ideas, estos proyectos, y desde ahí proyectarnos, ¿cierto?, como países hermanos. Eso solamente, y muchas gracias por la experiencia y a disposición también. Muchas gracias, Juan Carlos. Fernando Milano también apuntaba que, como dijo Carolina, esto se ha profundizado en otros encuentros federales de integración nacional a partir del centro de investigaciones respectivo de nuestra facultad. La verdad que muy, muy rico. Nos enriquecemos todos con todos estos aportes, y ojalá que esto sea también un punto de continuidad para sucesivas investigaciones en este tema. Ese es el objetivo que tenemos desde este instituto, formalizar de alguna manera todo esto a nivel institucional, etcétera, pero que luego vaya habiendo distintos puntos que son estratégicos para la integración regional, como por ejemplo, como bien apuntaba la doctora Bertoni, el tema de la infraestructura. Muy bien. ¿Tenemos algún otro aporte, alguna otra inquietud? Carolina, ¿quería decir algo? No, me pareció. Sí, en realidad, bueno, me sumo a los aspectos que iban marcando mis compañeros, por supuesto, vos, Alfredo, que también sos un incansable investigador y con tus aportes siempre promoviendo estos espacios de investigación en materia de integración, y en donde también creo que es importante hoy destacar que los avances, ¿no?, que se han hecho principalmente en la provincia de Jujuy, respecto a reglamentación y respecto a la sistematización de la información, como así también al logro de los emprendimientos productivos hoy mineros, tienen que ver con, y han tenido el apoyo de instituciones de educación superior. Y además, el trabajo que se ha hecho desde la Universidad Nacional de Jujuy y desde el CONICET, con investigadores que han logrado generar esta sistematización y estos espacios de aporte que creo que son importantes también para destacar en el contexto actual, ¿no? Era simplemente esto porque creo que hay que evidenciar el trabajo del CONICET, como les decía, y de las instituciones que hoy por hoy estamos flanqueadas o hackeadas también en un contexto en que, ¿no?, las medias verdades y el marketing político nos dejan nuevamente o nos ponen en duda. Entonces, bueno, es simplemente esto, nuevamente agradecer este espacio que nos hace crecer en el contexto de la integración y que nos puede dar estas perspectivas diferentes y necesarias para delimitar estos desafíos, encontrar
los aportes y la contribución que cada uno de los que estamos aquí hoy estamos logrando. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina. Efectivamente, este espacio que se da a partir de este instituto, pertenece a un colegio profesional, sin embargo, integrado con la academia, con las universidades, que la universidad es profesiones, investigaciones, extensión, integración al medio, y todo eso me parece que lo estamos logrando en una sinergia muy, muy importante. Muchísimas gracias. A todos. Yo estoy viendo en este momento a Carolina, Alejandro, Juan Carlos, Rolando, Liliana, Fernando, María Eugenia, Pablo, María Alejandra, Sebastián, Carmen, Sandra y Ariel nuevamente, Rolando, Ariel. Invitarlos además porque la próxima actividad no va a ser la semana que viene porque ya estamos mal acostumbrándonos, todas las semanas tenemos todos los lunes actividades. Sin embargo, en el mes de mayo la próxima actividad abierta va a ser el 20 de mayo, va a ser una jornada sobre Bolivia y el Mercosur. Justamente hoy Bolivia ha sido mencionado muchas veces con motivo de la incorporación, la aprobación por parte de los estados parte actuales del Mercosur como miembro, en definitiva, como estado parte. Sin embargo, algunos requisitos que todavía internamente Bolivia tiene que cumplir para incorporarse como estado parte, de todo ello nos vamos a ocupar el 20 de mayo, así que ya oportunamente le vamos a mandar la invitación para que se puedan unir de manera virtual, porque la actividad calculamos que será híbrida, seguramente va a haber virtualidad. Entonces, bueno, que tengamos una muy linda semana. Muchísimas gracias por todo. Quedamos en contacto. Rolando está saludando o quiere decir algo. Ah, está saludando. Muy bien, Rolando, muchas gracias a todos y a todas, que seamos muy felices. Chau, chau.